El océano infinito, hermoso pero a la vez implacable y mortal, ha sido y será siempre uno de los grandes enigmas para el hombre. Bajo sus aguas se conservan olvidadas innumerables tumbas arqueológicas, especialmente de grandes barcos hundidos que un fatídico día no pudieron llegar a su destino. El Naranjito es uno de ellos. A medida que vamos descendiendo, notamos cómo la impaciencia se apodera de nosotros. El camino que nos lleva hasta sus entrañas se nos hace eterno. No podemos ver nada, solo las frías aguas. De pronto, ahí está. Desafiante, aparece de forma fantasmagórica la silueta imponente de este gigante hundido. Yo tenía 16 años cuando se hundió el Naranjito. Esto nos sorprendió a todos porque fue de noche, en madrugada, con mal tiempo, y entonces aparecieron por aquí los faristas, o sea, los encargados del faro, a comunicar a mi abuelo, que era el contramaestre de aquí de Marina, de que había un barco hundido y que había un náufrago que había dado el aviso. Y entonces se pusieron en marcha con unos botecitos pequeños a prestar socorro. Los trajeran para acá, como la temperatura era bastante baja entonces, las horas que habían pasado en el agua, entonces venían pues medio congelados. Se repartieron en 2 o 3 casas, una de ellas en esta, de mis abuelos. Se entró el capitán, se le puso en la cama, se le arropó con toda clase de ropa y mantas que teníamos para ver si reaccionaba, entraba en calor. Así estuvo, pues fueron 2 o 3 días. El barco se llama Isla Gomera, pero como iba con naranjas, entonces degeneró en el uso ya del pueblo el Naranjito. Año 1946. La fría noche del 12 de abril, un carguero surcaba el mar Mediterráneo desde el puerto de Cartagena con rumbo a Barcelona. Esa noche, el mar estaba picado, los vientos azotaban la embarcación y la niebla era densa. Nada bueno se auguraba de una noche como esa. El capitán, conocedor del peligro que corrían, decidió cambiar el rumbo y dirigirse a tierra. Pero nunca llegaron a su destino. Debido al fuerte temporal que atravesaban, la enorme carga que llevaba el buque se desplazó bruscamente hacia estribor, provocando que todo el carguero se levantara, escorándose fatalmente. Fue cuestión de segundos que el agua se apoderara de la cubierta e inundara las estancias. Mientras el imponente buque se precipitaba a las profundidades del mar, sus tripulantes intentaban desesperadamente ponerse a salvo en los botes salvavidas. Para algunos fue inútil, como le ocurrió a la mujer del maquinista, que viajaba por vez primera en un barco. Su deseo era conocer Barcelona. Y a pesar de los intentos desesperados de su marido de salvarla aún después de muerta, su destino quedó unido al de aquel carguero bajo el mar, muy cerca de Cabo de Palos. Tan cerca que las naranjas que transportaba el barco alcanzaron las orillas de las playas de todo el litoral. Pero, ¿es acaso esto lo que realmente le pasó al Naranjito? No hay ningún documento fiable sobre este barco. La única información que hay es solo aquella que de forma anónima está publicada en Internet o que generación tras generación se ha ido pasando por tradición oral. Nuestra primera parada para intentar averiguar qué sucedió con el Naranjito es Cabo de Palos. Aquí encontramos el centro especializado de buceo Val Qui Sub, un centro de buceo PADI 5 estrellas
donde con la ayuda de un grupo de submarinistas profesionales intentaremos descubrir la verdadera historia de este anciano navío. Raquel es una de las artífices de este centro de submarinismo. Es la pareja de David Balcázar, más conocido como Balqui, el fundador del centro. Ambos son submarinistas profesionales y apasionados por el Naranjito. La primera vez que vine a Cabo de Palos fue en el verano del año 2006. Yo venía acompañando a una persona a hacer su curso de iniciación al buceo. Yo en ese momento, pues la verdad que simplemente venía acompañándole, ni me gustaba, vamos, ni conocía el mundo del buceo y el mar pues no me atraía. Durante mi curso empecé a enamorarme del mar, enamorarme de Cabo de Palos y de la reserva marina que tenemos. Y el Naranjito en sí te transmite paz. A mí me transmite paz y me transmite mucha energía. Desde que bajé la primera vez y sobre todo me lo enseñó Balqui con esa pasión que me lo enseñó y mostrándome ese tesoro que él tenía, porque para él el Naranjito es como su tesoro, pues poquito a poco me he ido enamorando pues de Cabo de Palos, de la manga, del mar, del Naranjito y de todo lo que conlleva el buceo. Cabo de Palos para mí es la mejor elección para el mundo del buceo, porque aparte de los bajos que tenemos y del estallido de vida que hay en ellos, tenemos uno de los barcos pues, más accesibles, más cerca de la costa y sobre todo creo que uno de los mejores barcos conservados. Es un barco que siempre que bajas no tienes la misma visibilidad, entonces eso hace que tenga pues, un halo de misterio y que siempre que bajes a él sea diferente. El Naranjito está hundido en una zona arenosa al sur de Cabo de Palos. Resulta extraño porque esta no es la orografía propia del lugar. La continuación del saliente de tierra que supone el propio cabo da lugar a una serie de bajos rocosos que rozan la superficie. En muchos casos la sobrepasan, dando lugar a un conjunto de islas como la Isla Grosa o las Islas Hormigas. Las hormigas son un grupo de pequeñas islas o islotes que forman el polígono submarino de Cabo de Palos. En sus fondos es muy fácil encontrar gran número de pecios de todas las épocas, romanos hasta en el siglo XX. Incluso en una época se le llamó la fosa italiana porque en muy pocos meses de diferencia vararon en ellas, en el bajo de fuera, 3 buques italianos. Su peligrosidad, en mi opinión, no es solamente el hecho de que el bajo de fuera se encuentre en una profundidad capaz de perforar la obra viva de algunos buques de suficiente porte. A veces el estado de la mar y el viento te obliga con viento de levante fuerte, pero yo creo que influye mucho la impericia o la falta de atención de algunos oficiales y capitanes de los barcos. Lo cierto es que oculto en las profundas aguas de Cabo de Palos podemos encontrar un gran cementerio naval. El número de residentes que lo habitan es un misterio, pues es imposible acceder a parte de ellos, o hay zonas en las que los barcos quedan apilados unos encima de otros. Sin embargo, el caso del Naranjito es mucho más extraño, ya que no encalló en las rocas. El Naranjito se hundió en una zona cuyo fondo es un gran banco de arena, y donde no había nada con lo que pudiera chocar. Cobra así fuerza la teoría sobre el desplazamiento de la carga. Su mala colocación o una fatal maniobra del capitán pudieron ser la razón que provocase el hundimiento. ¿Cómo es entonces el lugar en el que naufragó este barco? ¿Cuáles son las características del sitio en el que yace? El Naranjito es un barco que al estar en un arenal, bueno, pues en un principio no hay nada de vida hasta que se hundió el barco y creó un arrecife artificial, el cual pues se ha ido llenando de flora y fauna con el paso de los años. En este momento, después de tanto tiempo, nos podemos encontrar ya en el descenso con bacterias y muchísima vida que se va pegando al metal
y al final va creando lo que llamamos la incrustación. Bivalvos también que se van pegando en el casco y van generando microorganismos que harán de alimento, por ejemplo, de los nudibranquios, que son muy frecuentes en el naranjito, como por ejemplo el Ipsilodoris elegans. También podemos ver como hay un halo de peces azulados que son los antía, los tres colas, que luego a la luz del foco podemos ver como su color es el naranja. Podemos encontrar muchas especies conviviendo en las diversas cámaras del navío. Unos residentes habituales son los congrios, que descansan en los pequeños agujeros, grietas e incluso en los escobenes de las anclas, pero que en ocasiones pueden sorprender a los buceadores con sus elegantes paseos por las diferentes estancias del barco. Entre los amasijos y recovecos del navío hallamos oculta, acechante y siempre inquietante, la mirada de una morena agazapada a la espera de su presa. Y eventualmente aparecen montones, sobre todo cuando hay peces pequeños que se agrupan y son perseguidos por sus depredadores, como las bogas, por ejemplo. Además aparecen pelágicos que en ciertas ocasiones hemos visto. El pez luna, por ejemplo, es un compañero habitual de inmersión en el naranjito. Sobre todo entre mayo y julio suelen ser muy frecuentes. En alguna ocasión hemos visto sobrevolar alguna águila marina también, que suele venir de la reserva o moverse por la zona y se despista un poco regalándonos la imagen de su majestuoso vuelo. Anémonas, camarones, gobios, decenas de especies impropias de un arenal que solo es posible ver unidas gracias al nuevo ecosistema que este barco ha creado. Es así como la tumba del naranjito se convierte en un arrecife artificial, una maravillosa fuente de vida. Gracias al hundimiento del naranjito se ha creado un arrecife artificial donde no hay nada, puesto que el mar lo tienen poblado muchas especies, pero no viven en medio del océano, no viven en azul ni viven en un arenal. Cuando nos encontramos cara a cara con el naranjito, nos parece mentira que ese navío fuese construido hace ya casi un siglo. La historia del naranjito se remonta a principios del siglo XX. Es construido en 1912 en los astilleros de Cádiz y nace bajo el nombre de Nadir, que significa opuesto. Parece que no fuera un nombre al azar. Hermano de otros 5 buques similares, son los primeros construidos por los nuevos propietarios de los astilleros, la Compañía Echevarrieta y Larrinaga, destinados a llevar adelante el floreciente comercio naval. Pasan 6 años viendo cómo el resto de barcos van siendo botados, mientras él sigue anclado en los astilleros, aguardando el interés de algún comprador. Por fin, en 1918, es botado ante un intento de compra que, finalmente, es desestimado por considerarlo demasiado caro. Sigue siendo el patito feo que nadie considera digno como para pagar por él, y ligado a su aciago destino, tiene que pasar sus primeros años al servicio de sus creadores como chico de los recados, haciendo viajes a Inglaterra con el fin de transportar ingrata carga pesada para construir otros barcos. En 1926, en el camino hacia su inexorable final, nuestro navío se encuentra con la Compañía Mascor. Esta inesperada aparición lleva consigo su primer cambio de nombre, desde ahora Magurio, que no consigue esquivar su dantesco sino. Pero la sombra del patito feo sigue alargándose y vuelve a ser rechazado por quienes le han dado una oportunidad. De nuevo, pasa a ser vendido, esta vez al empresario canario Padrón de Saavedra, su último dueño que, movido por el amor hacia su tierra, rebautiza al barco como Isla Gomera, nombre que mantendrá hasta el día de su hundimiento. Desde su nacimiento, la vida no le dio tregua. Sus hermanos surcaban los mares, mientras él contemplaba ofendido el vaivén de las olas anclado en tierra. Una vez en el mar, no fue un gran barco, ni lo valoraron como tal. Desechado tantas veces sin encontrar su lugar, llegó el momento en el que fue reclamado por el mar. Pero es entonces, engullido en pocos segundos por el agua, cuando deja atrás sus sucias plumas y surge el cisne en las profundidades.
Resulta curioso que de un pecio tan visitado por los submarinistas tengamos tan poca información. Seguimos investigando para ver si encontramos algo acerca de su hundimiento, pero al buscar en los archivos sobre un barco naufragado en Cabo de Palos llamado Isla Gomera, encontramos numerosas contradicciones y sorpresas. En Madrid reside el capitán de navío retirado Benigno Rodríguez, que nos ha ayudado a desvelar gran parte de este histórico suceso. Bueno, creo que es normal que no se haya podido encontrar información porque se ha partido de el nombre del barco que no es el correcto. En realidad, el barco no es Isla Gomera, sino Isla de la Gomera. Hemos tenido acceso a una información muy completa en los archivos de la Armada en Cartagena. En lo que respecta a la fecha de hundimiento, también la fecha con que contábamos en un principio no era la fecha correcta. En realidad, el Isla de la Gomera se hundió el 13 de abril de 1943. No se hundió en 1946, como se creía antes. ¿Estaba destinado el Naranjito a terminar de aquella fatídica manera? ¿Acaso tenía alguna maldición? Todos hemos oído hablar de las historias que encierra el mar. Piratas, maldiciones, sirenas, tesoros escondidos y pulpos gigantes. Una de las características que se suele repetir entre los marineros es la superstición. El miedo a la mala suerte puede ser más poderoso que el propio sentido común. Pero este hecho parece que no iba con los capitanes que tuvo el Naranjito a lo largo de su vida. Quizá la primera afrenta que se cometió contra la tradición fue el cambio de nombre. Por si no fuera poca la ofensa, este hecho se repite, de Nadir a Magurio y de Magurio a Isla de la Gomera. También, según la tradición marinera, navegar con mujeres a bordo conlleva un mal augurio, y tal fue este caso, puesto que en el día de su hundimiento había una mujer entre ellos. Por si esto no fuera suficiente, su desaparición se produjo el día de la mala suerte, martes y 13. ¿Fue la osadía del capitán la que llevó al Naranjito a tocar fondo? ¿Quizá aquellos misterios que rodean la mitología marina? ¿Era su destino? ¿O fue el mar deseoso de compañía? Desde el principio, abandonado, olvidado y maltratado, no le quedaba más que la gloria y la admiración tras la muerte. El comienzo de su vida verdadera, de la vida bajo el mar. Ya en el descenso, el mar nos ofrece un intenso azul que nos lleva a la proa. Es una imagen que cuando te llega, bueno, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Ya estamos en el pecio y la verdad es que a mí me impresiona muchísimo el molinete, la maquinaria para bajar y subir los anclas del barco. Justo al lado del molinete hay dos orificios que son los escobenes, lugares por donde pasa la cadena del ancla y estas están puestas colgadas por fuera en el casco. Una particularidad que ofrece el Naranjito es la posibilidad de pasar por debajo del casco de proa, al encontrarse ligeramente elevada sobre el fondo marino. Esto nos da la posibilidad de gozar de una experiencia única, disfrutando de un lugar al que solo las especies marinas pueden acercarse. Es el caso de langostas y grandes vainas de huevas de calamar que habitan el fondo, compartiéndolo con fragmentos del navío que quedaron enterrados el día del naufragio, y que una vez más suponen un refugio para la rica vida marina que habita en estas aguas. Cuando levantamos la mirada sobre nosotros, nos encontramos con la gran majestuosidad del gigante hundido, que a mí me genera muchos planteamientos sobre si le dio un golpe de mar, cayó hundido de esa manera. Que esté en posición de navegación puede llevar a dudas, porque un golpe de mar puede que lo volcase literalmente. En efecto, la duda de Balki es razonable. La posición en la que el barco quedó sobre la arena no podría resultar de un fuerte golpe de mar. Benigno Rodríguez
ha podido acceder a documentación oficial del juicio sobre el hundimiento, despejando así todas las incógnitas acerca de la causa del naufragio. El corrimiento de la carga se descarta por los informes meteorológicos. Tenemos el testimonio del capitán del barco y tenemos los informes meteorológicos del monte de galeras de la entrada en Cartagena y los servicios meteorológicos de Cabo de Palos, que indican que las condiciones meteorológicas en esa noche eran muy buenas. Los informes revelan datos muy importantes sobre las circunstancias reales del suceso. No solamente arrojan luz sobre la climatología o condiciones de navegación, sino que también encontramos la causa real del hundimiento. Eran las 3 de la mañana, el capitán estaba en el puente del barco y de repente el barco sufrió una brusca escora hacia estribor y se empezó a hundir de proa. El capitán del barco dice que no pudo hacer absolutamente nada. No pudo maniobrar con el barco ni a estribor ni a babor y que empezó a entrar agua por el costado de estribor, por los imbornales, de una manera tremenda. Lo único que pudo hacer fue coger sus salvavidas. Si unimos este testimonio del capitán con las conclusiones de los peritos, podemos llegar a la conclusión de que no fue un corrimiento de carga, sino claramente lo que produjo el hundimiento fue una gran vía de agua. No había temporal. El barco no giró bruscamente buscando la costa y no hubo desplazamiento en la carga, sino una gran vía de agua. Pero si esto fue así, ¿por qué hasta el momento nadie ha detectado dónde se halla el lugar por el que entró ese gran caudal de agua? Debemos comprobar si la vía por la que entró el agua se mantiene viva en el casco del barco y desenterrar así toda la verdad sobre el hundimiento del Naranjito. Efectivamente, muy cerca de la primera bodega, en la proa, al adentrarnos por una pequeña compuerta, se puede comprobar cómo la vía de agua se encuentra en la pared de estribor. Podemos deducir que los remaches que unían las placas se soltaron y provocaron una masiva entrada de agua, precipitando al Isla de La Gomera y su tripulación al fondo del mar. Con el tiempo, la incrustación del barco escondió las huellas llevándose consigo la verdad sobre el hundimiento. Continuamos la inmersión. Llegamos a la cubierta del barco, donde nos asombra ver una superestructura que un día fue la sala del capitán. Sala de mandos y algunas estancias para el capitán de la embarcación, que siempre nos deja una imagen muy bonita de un banco de mojarras en toda la superestructura con el azul de fondo. Continuando la inmersión, pasaremos por dentro de esa estructura para ver la bodega de popa y al fondo la sala de máquinas y la popa del barco. Curiosamente, en este punto nos encontramos con uno de los codos de los tubos de ventilación que se rompió y está caído sobre la superficie del barco. Continuamos y vemos a la entrada a la sala de máquinas, que está en una plataforma inferior, donde vamos a pararnos en este punto para ver la cubierta superior del barco. A su lado podemos ver algún pescante de los que sujetaban los botes salvavidas. Viendo estos pescantes ya despojados de los botes salvavidas, imaginamos a los tripulantes luchando por evitar seguir la misma suerte que corrió el carguero. El hundimiento del barco fue tan rápido que lamentablemente no se pudieron utilizar los botes salvavidas. Los pertrechos del barco aparecieron por toda la costa, llegaron hasta Águilas. Aunque no toda la tripulación pudo ser rescatada por el pesquero Luis de la Orden, los más afortunados pudieron amarrarse a uno de los botes salvavidas que se mantenía a media agua, cerca de la zona del hundimiento. Hasta el momento, se desconocía el número de desaparecidos o muertos que hubo. El acceso que hemos tenido a los documentos oficiales contradice la escasa y errónea información que aparece en Internet. El Isla de La Gomera tenía una tripulación de 15 miembros
y llevaba 3 pasajeros. De los desaparecidos, solo se recuperaron 4 cadáveres y hubo 8 supervivientes del naufragio. Entre los 3 pasajeros se encontraba la mujer del maquinista y el cuñado del maquinista. Salvador es una de las pocas personas que puede contarnos lo que sucedió aquella madrugada. Él es el único testigo que hemos encontrado y que presenció desde tierra todo lo que ocurrió durante el rescate de los náufragos. Yo recuerdo que hubo, a ver si tengo una vaga idea, de 3 o 4 ahogados que los dejaron ahí en la playa, los cubrieron, hasta que vino la autoridad competente a levantar los cadáveres. Bueno, dadas las condiciones meteorológicas, verdaderamente la brusquedad o la rapidez del hundimiento fue una tragedia, porque en condiciones normales, con los 3 botes salvavidas que llevaba el barco, se podía haber salvado toda la tripulación y pasajeros. El naufragio fue especialmente trágico y doloroso para el maquinista Manuel Espinosa, que viendo desaparecer a su mujer y a su cuñado bajo las aguas, tuvo que armarse de fuerza para ayudar con el salvavidas de su esposa a aquellos que aún seguían con vida. El maquinista, que llevaba a la mujer y al cuñado que habían solicitado del armador hacer el viaje en el barco que iban a Barcelona, pues cuando vio que estaban ya medio exhaustos, intentó ayudarlas. Pero claro, las fuerzas le fallaban y cuando ya habían dejado de existir, se habían ahogado ya o bien congelados o por lo que fuese, los mantuvo bastante tiempo, nos contó, sujetándolos por los pelos a la mujer y al cuñado, hasta que los compañeros, viendo a alguno de ellos la situación en que se encontraba, que iba a ahogarse con ellos también, le forzaron a que los dejara. Ya una vez que se les fue de las manos, entonces se rehizo nuevamente y se vino para intentar salvarse en algún tablón, en algún sitio donde estuviera. La versión del capitán del barco es que él no tenía conocimiento de que hubiera embarcado la mujer del maquinista ni el cuñado. No obstante, el maquinista sí dijo que por un error iba a despedirlo en el puerto de Cartagena. Cuando el maquinista se creía que ya habían ido a tierra, volvieron al barco porque se habían olvidado de decirle algo y inadvertidamente no se dieron cuenta cuando el barco salía a navegar. Según constan los informes, era el primer viaje de la mujer del maquinista. Poco podía sospechar Ángeles de Haro que esta sala de máquinas sería su último refugio antes de sucumbir a las frías aguas del Mediterráneo. Al final de la bodega de popa nos encontramos con la sala de máquinas. Lo primero que vemos es el resto de la gran chimenea que tenía el barco y 2 más pequeñitas en los laterales. Y si miramos por encima de la cubierta, lo que es el tejado de la sala de máquinas, nos encontramos con un escape de gases, muy característico en todos los barcos porque hace forma de tejadillo. Entramos en la sala de máquinas justo por un huequecito que nos deja la chimenea. Pasamos ahí pasito a pasito y de repente la imagen de la inmersión. La oscuridad de la sala, el azul que entra desde fuera y las redes colgando que han quedado de los pescadores nos deja unos contraluces de espectáculo. Justo debajo tengo el motor del barco, la gran máquina que un día quiso que el Naranjito tuviese un corazón y se desplazara. En esa zona tenemos zonas muy bonitas, con grietas, donde aparecen congrios, alguna morena, y en esa zona tan profunda y oscura se pueden ver brótolas de roca. Para salir de la sala de máquinas, ascendemos un poquito buscando cualquiera de los mamparos rotos que han dejado unos huecos y accedemos por la popa. Nos encontramos de camino algunos mamparos, algunos hierros también, amasijos, y ya pues si nos damos la vuelta podemos ver toda la popa del barco. Otra imagen espectacular. La hélice del Naranjito es una hélice de 4 palas y de un tamaño acorde a las dimensiones del barco y a su propósito, que era el de la carga. Si continuamos por la aleta de babor, vamos llegando al final de la sala de máquinas, donde nos encontramos con una gran grieta que divide el Naranjito desde arriba hasta abajo.
En este momento solo tiene unos 8 o 9 centímetros de grosor. Mientras ascendemos y dejamos atrás el Naranjito, sentimos la satisfacción de haber descubierto los entresijos de este gran barco, pero al mismo tiempo, cierta desazón por la trágica historia que lo envuelve. Llama la atención cómo Internet se ha convertido en el eco de una tradición popular y cómo hasta el momento teníamos una concepción de este barco y de este evento tan distinta a la que sucedió en realidad. El Isla de La Gomera partió de Cartagena en dirección a Barcelona la tranquila noche del 13 de abril de 1943. Cuando viajaba a una velocidad de 8 millas y bordeando la zona de Cabo de Palos, varios de los remaches que unían las planchas de proa saltaron, de forma que se abrió una gran vía de agua. En cuestión de minutos, la cubierta del barco se vio llena de agua, haciendo escorar el navío y provocando el irremediable y trágico hundimiento. Solo hubo 8 supervivientes de los 15 miembros de la tripulación y 3 pasajeros que allí estaban. Únicamente se pudieron rescatar 4 cadáveres. Cabo de Palos ha ocultado este misterio bajo sus aguas durante más de medio siglo. Hemos querido poner al Naranjito en el lugar que le corresponde dentro de la historia, desvelando así detalles de ella que solo algunos vecinos del pueblo llegaron a conocer. Y en ese momento, donde los buceadores tenemos que ir subiendo muy despacio, yo siempre aprovecho para mirar el azul, buscar algún pez luna que venga por la zona a visitarnos y sobre todo para recordar esas imágenes tan bonitas que me ha dejado la inmersión. Pero siempre tengo una pequeña tristeza, y es que no sé si la próxima vez que vuelva a bajar el barco seguirá entero y la proa en su sitio, porque esas grietas de las que hemos hablado antes probablemente un día harán que el barco se parta en 2 y no vuelva a ser el mismo. Gracias a la pasión de buceadores como Balki, se mantendrá viva su memoria y el barco nunca caerá en el olvido. Mientras podamos visitarlo, seguiremos siendo testigos de una parte de la historia de Cabo de Palos. El Naranjito dejó de ser ese carguero que un día estuvo en manos de los hombres para formar parte del océano y convertirse en un arrecife artificial. A pesar de la tragedia humana que encierra la historia del Naranjito, hoy es un lugar lleno de vida.